lindo del Evangelio, ¿verdad? Que mira todas esas cosas como valiosas para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo número 39. 39. Voy a leer dos versiones de Biblia. Hoy día voy a leer la tradicional que leemos, la Reina Valera, y después voy a leer el pasaje que dice en la NTV, que es la nueva traducción viviente, que es la nueva traducción de la Biblia, que se fija mucho en el sentido, digamos, de la Escritura. Amén. Va al espíritu de la Escritura. Así que, si lo tiene, dígame amén, que esa es mi señal para comenzar a leer. Dice así, hermanos, capítulo 39 del libro de Génesis. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como en casa y como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Amén. Y la versión o la nueva traducción viviente dice, hermanos, y fíjese qué interesante cómo es el enfoque. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, pues pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto de lo que iba a comer. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo. Te rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú estés bendiciéndonos y que estés en esta hora, Dios mío, llenando nuestros corazones con tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que seamos edificados, para que seamos fortalecidos, para que seamos bendecidos por ella, Padre amado, en el nombre de Jesús. Dios eterno, cada uno de nosotros, Padre amado, necesitamos esta cuota de alimento espiritual, Dios mío, para que nuestra alma, Dios mío, esté robusta y bendecida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor amado, te alabamos en esta hora, Padre Celestial, y glorificamos tu santo y divino nombre, Dios eterno. Y en esta hora, Dios mío, te agradezco por ser portador de tu palabra, Dios mío, aleluya, y que en este momento, Dios mío, podamos comunicarnos y entendernos, Dios mío, la luz de tu santa palabra, Señor eterno. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria sea el nombre de Jesús. Todos conocen, o la mayoría conoce la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? La historia de José es una historia muy importante en la vida de cualquiera que quiera encontrar éxito en su vida personal en relación con Dios. Porque una y otra vez la Biblia reitera que José contaba con el favor de Dios. Y no sé usted, hermanos, pero para mí esta debe ser una meta muy importante en mi vida. Espero que para usted también lo sea. Contar con el favor de Dios, hermanos, es algo sumamente importante en la vida.
Amén. Contar con el favor de Dios, hermanos, significa que estamos en el propósito que Dios estableció para nuestras vidas aquí en esta tierra. Saber para lo que uno vino y lo que Dios quiere de nosotros aquí en esta tierra también es un encuentro muy, pero muy importante. Amén. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios espera de nosotros y realizarlo en nuestra vida es algo, hermanos, que traerá mucha alegría y mucha satisfacción a nuestras vidas. Cosas que a veces no conocemos al inicio de nuestras vidas. Cosas que a veces nosotros no las tenemos claras al inicio de nuestras vidas. Pero que debe haber una filosofía de vida, hermanos, consecuente en nosotros para que siempre esté sobre nuestra vida el favor de Dios. Si el favor de Dios está sobre nuestras vidas, Dios mismo se encargará de guiarnos por ese camino del que la Biblia le llama éxito. Amén. Que no es el éxito filosófico que conocemos aquí en esta tierra. Se trata de otro tipo de éxito. El éxito, hermanos, que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y con Dios. El éxito que tiene que ver, hermanos, con saber que estamos haciendo en esta tierra y que tenemos un propósito divino para desarrollarlo. El éxito, hermanos, que tiene que ver con sentirnos ricos y no necesariamente evaluado en posesiones, sino en esa riqueza, hermanos, que nos hace estar bien, sentirnos bendecidos por la gracia y por el poder de Dios. Aquí dice la palabra del Señor, hermanos, que en este momento que estamos leyendo esta lectura, José estaba, porque había sido comprado por Potifar, que era un capitán de la Guardia Real, no era cualquier persona, era un capitán de la Guardia Real, y que pasaba por cierto lugar y estaba a la venta José, siendo vendido por esclavo, cuando José también era un príncipe de una familia importante de Israel. Pero ahora estaba, por causa de sus hermanos, siendo vendido como esclavo. Me imagino, hermanos, que está pensándolo de esta manera, hermanos, cualquiera se le caería la moral. Cualquiera se sentiría mal. Por primera vez, José estaba en una casa extraña y por primera vez estaba incursionando, no porque lo quisiera, sino porque estaba viéndose obligado a ser un esclavo de un extranjero. Ni siquiera un empleado, era un esclavo de un extranjero. La vida, hermano, no había sido justa con José. ¿Y quién dijo que la vida es justa? ¿Quién dijo que siempre nos da la vida las cosas que queremos? Esa es un cuento, hermanos, que a veces no se ve en la realidad. Pero sí es interesante lo que hace José en medio de esa situación, en medio de ese problema. Cuando José, hermano, fue vendido por sus hermanos que estaba en medio de un gran conflicto familiar y estaba siendo llevado al extranjero sin que sus padres supieran lo que estaba pasando con él, sus hermanos lo habían vendido y estaba llegando a una casa de un extraño y estaba en calidad de esclavo. José, hermanos, tuvo la valentía de comportarse, hermanos, en forma intachable. Intachable. Dice allí, hermanos, en el texto bíblico que leímos, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Se comportaba a pesar de su situación, hermanos, en forma intachable. En respuesta a esa actitud y a esa filosofía de vida, Dios respaldaba la vida de José. Dios estaba allí detrás. No sé si alguna vez usted escuchó, hermanos, que cuando la vida le tira limones, hay que hacerse una limonada.
haciendo referencia, hermanos, que a veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos, pero de todas maneras hay que sacar lo mejor de esa situación. Hay que sacar lo mejor de esa vida, porque no sabemos en definitiva qué es lo que Dios está haciendo con nuestra vida y quizás en esas circunstancias Dios está preparándonos de una manera especial que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Dios está moldeando el carácter, Dios está moldeando nuestra filosofía de vida. Dios está guiándonos por un camino para que podamos tener esas cosas necesarias para que cuando estamos en una posición mayor podamos ser las mejores personas que fuimos en ese momento. Amén. La escuela de Dios, el colegio de Dios, a veces no está de acuerdo a nuestra forma de pensar. El mundo, hermano, tiene una suerte de estereotipos que nos dice que las cosas hay que lograrlas rápidamente y que hay que lograrlas abundantemente. Y muchos se vuelcan a la vida, hermanos, dispuestos a tener esos encuentros y tener esos éxitos según los estereotipos de este mundo y terminamos comiendo varios limones, porque la vida no es así. No es de esa manera. No estamos respetando a veces ese proceso por el cual el Señor nos hace pasar. No tenemos confianza a veces en esos procesos. Dios, hermanos, tiene puesta siempre la mirada en esos procesos que van formando nuestro carácter y nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios dice, sédme fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Pero primero hay que ser fiel en lo poco. Primero hay que comportarse ejemplarmente cuando uno está en lo poco. Porque Dios estará preparando a personas, estará preparando individuos que fijen su mirada en nosotros. Y Dios mismo es el que pondrá gracia y el que guiará esos pasos para que estemos luego en determinadas cosas que son mayores que las que comenzamos. Nosotros, hermanos, conocemos la historia de José. José terminó como el segundo del reino de Egipto. El segundo. Estaba el faraón y después ¿quién seguía en rango? José. Pero ahora estaba pasando como segundo de la casa de un hombre egipcio. Como un administrativo. Como alguien aparentemente de poco rango. Como alguien que no tenía oportunidades para destacarse. Muchos dirían, el techo de él estaba muy cerca. No había mucho lugar para dónde ir. Pero Dios, hermanos, tenía su mirada puesta en José, porque José en un tiempo, después de desarrollar un proceso en su vida, se transformaría el hombre que le daría, hermanos, la estrategia administrativa al mundo conocido para que no pereciera de hambre. ¿Se da cuenta? Nosotros miramos hasta aquí a veces, pero Dios puede mirar mucho más lejos. Nosotros miramos a veces hasta donde llegan nuestras circunstancias, hasta donde están nuestros problemas, hasta donde están nuestras dificultades, hasta donde tenemos nuestras limitaciones. Pero Dios está mirando nuestro potencial interno y cómo lo podrá desarrollar en la vida, porque Él ya ha fijado un propósito en nosotros. A veces esos propósitos finales no se alcanzan. ¿Por qué? No se alcanzan porque justamente nosotros no estamos dispuestos a caminar por ese proceso de Dios. Hay que caminar por el proceso de Dios. Hay que tener confianza en los procesos de Dios. Hay que saber que Dios está guiando nuestros pasos. Si usted mira aquí, hermanos, el resultado de la vida de José en la casa de Potifar no se debía por sus habilidades personales, no se debía por las estrategias que él había conseguido, sino que se debía, hermanos, a que Dios los estaba capacitando. La palabra cuando dice Dios estaba con él, es que Dios los capacitaba a medida que iba desarrollando sus actividades. Dios le estaba dando inteligencia, Dios le estaba dando sabiduría, Dios le estaba despertando su entendimiento para desarrollar distintas actividades, para que todo lo que él hacía prosperara,
pero no significaba que él tenía las habilidades, sino, dice aquí la Escritura, que el Señor lo respaldaba. Amén. Y esta es una de las cosas importantes en nuestra vida, hermanos. La Biblia nos enseña que debemos reconocer a Dios en todos nuestros, ¿qué? Caminos. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Dios, como conocedor, hermanos, de la naturaleza del ser humano, sabe que a veces tenemos la tendencia de abrazar algunos logros y decir: yo lo hice, yo lo logré. Esto se alcanzó porque yo estaba allí presente, porque yo lo estaba llevando adelante. Esto salió de mi cerebro, de mis capacidades. Y es ahí, hermanos, cuando nos creemos exclusivos. Y como la palabra lo dice, esa exclusividad nos termina excluyendo de la gracia de Dios, del favor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que somos hoy día es lo que Dios ha hecho de nosotros. Lo que usted es hoy día es lo que Dios ha hecho de usted. Amén. Lo que usted está desarrollando hoy día es porque Dios ha abierto determinadas puertas para bendecirle. Y si hoy día usted todavía dice: no estoy satisfecho, todavía no he logrado nada, todavía no he alcanzado grandes cosas, todavía me siento como alguien que no he hecho grandes cosas, no debe preocuparse, porque Dios está gestando ese proceso en su vida. Y sobre todo le digo esto, hermanos, a los jóvenes que están constantemente absorbiendo ese material que aparece en el mundo, donde dice que el éxito es una carrera maratónica de algunos meses o de algunos años. Hermano, lo que rápidamente viene, seguramente rápidamente se va a ir. Porque para que algunos logros, hermanos, prosperen y algunos logros se acentúen en nuestra vida, tienen que comenzar por un proceso donde nosotros comenzamos a entender cómo Dios se manifiesta. Porque cuando se tiene que ver con el creyente, tiene que ver con Dios, tiene que ver con el Señor. Amén. Así que cuando uno está haciendo su labor, cuando uno está haciendo su trabajo, sepa que el empleador que está allí, en este caso diríamos, el empleador de José, no era Potifar. Su empleador no es quien está suscribiéndole allí en su empresa o en su trabajo. La autoridad que está allí por encima suyo no es esa persona en definitiva. Si usted es un creyente, es un hijo de Dios, es alguien que ha abrazado la fe, sepa que usted está trabajando para el Dios de los cielos. Usted trabaja para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted trabaja para el Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, que nuestra labor, hermanos, tiene que ver para hacer que el reino de los cielos crezca, tenemos que desarrollar, hermanos, con todo nuestro corazón la labor que estamos haciendo. Fíjese que este pasaje, hermanos, hace referencia a los logros de una persona que dice que contaba con el favor de Dios. Y que esos logros, esos beneficios que se veían a simple vista en el trabajo que él desarrollaba, fue visto por su empleador. Y dice aquí la palabra del Señor que lo ascendió de esclavo a administrador principal de su casa. Amén. ¿Cuántos escalones habrá subido ahí? ¿Cuántas posiciones habrá subido ahí? Pero déjeme decirle, hermanos, él no actuaba a veces como a veces nosotros los seres humanos pensamos, de que buscamos el favor de las personas. Buscamos el favor de quien nos está empleando. Y queremos y nos comportamos de una manera a veces delante del empleador y otra manera a veces fuera del empleador. Porque ese comportamiento tiene que ver, hermanos, con que nos vea el que está por encima nuestro.
Pero cuando nosotros estamos pensando en Dios, sabemos que Dios nos ve en todo momento y en toda situación. Y a Dios no lo podemos engañar por ningún lado, ni podemos escondernos de Él. Entonces, la forma de actuar tiene que ser correcta, esté quien esté delante nuestro. Nuestra forma de trabajo tiene que ser la mejor delante de cualquier persona que estamos. Porque no estamos trabajando para el empleador terrenal, estamos trabajando para el empleador celestial. Aquel hermano que cuando te promueve, no te promueve dándote un cargo 2 más adelante. Hermanos, es capaz de promoverte al tope, hermanos, o al principio de esa lista. Y a eso se le llama, hermanos, contar con el favor de Dios. Pero debemos saber, hermanos, que no son nuestras habilidades, que no son nuestras capacidades, que no son, hermanos, nuestra forma, prodigiosa de administrar, sino que tiene que ver con el favor de Dios. Fíjese, hermanos, que eso se veía a simple vista. Potifar, una persona, hermanos, que adoraba a otros dioses. Una persona, hermanos, que no adoraba o que no tenía la fe de José, dice que podía ver que José contaba con el favor de Dios. En la versión, hermanos, Reina Valera dice que contaba con el favor de Jehová. Es un reconocimiento al Dios de la fe de los judíos. Este texto dice que reconocía que había en él un favor, un cuidado, una bendición de Dios. Dice allí, hermanos, que en el versículo número 5, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, dice Potifar, solamente se preocupaba que estuviera el plato de comida en la mesa. Y a ver si era del manjar que él quería o no. Todo lo demás lo había delegado a la vida de José. Y era tal el grado de confianza que había adquirido José sobre Potifar, hermanos, que Potifar no tenía ningún interés en analizar si el trabajo de José era correcto o era incorrecto, porque ya lo había probado, ya había visto de la forma en que Dios respaldaba y de la forma en que Dios bendecía y de la forma en que Dios suplía el trabajo de José. Así que Dios lo promueve desde la esclavitud hacia el lugar administrativo más importante de la casa de Potifar. Y ahí comienza, hermanos, a tener ya una libertad mucho mayor para su trabajo. Ahora allí puede colocar y tomar decisiones. Antes tenía que preguntar. Antes tenía que consultar, ahora tenía libertad absoluta y podía tomar sus decisiones. En este momento, José no sabía qué era lo que realmente estaba pasando con él. Simplemente, José creía en Dios, amaba al Señor y hacía todas las cosas lo mejor posible. En el concepto, hermanos, de trabajo de José no había nada extraordinario. Él hacía lo que siempre solía hacer. Tener una buena relación con Dios y una buena actitud a la hora de trabajar. Y lo hacía. Y cada día lo volvía a hacer con el mismo entusiasmo. Y ya como estaba haciéndolo con esa bendición, Dios lo promueve. Pero no sabía lo que Dios estaba planeando con respecto a su vida. Los jóvenes que hoy están aquí tampoco saben lo que Dios está planeando con ustedes. Algunos de nosotros que ya tenemos también unos cuantos años, tampoco sabemos lo que Dios está planeando con nosotros. A veces porque no comenzamos a temprano nuestra fe, sino que comenzamos medio avanzada nuestra edad en la fe, pero no sabemos qué es lo que Dios está esperando de nosotros.
Pero si nosotros vivimos una vida de fidelidad a Dios y de lealtad en nuestro quehacer cotidiano, Dios, hermano, establecerá sobre nosotros un propósito a desarrollar. Y no sabemos hasta dónde Dios nos puede llegar, hasta dónde podemos ir. No sabemos cuáles puertas Dios puede abrir. No sabemos hasta dónde nos puede llevar el Señor. Pero mientras estamos donde estamos, tenemos que ser ejemplares administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. No cabe en excusa aquí, no, porque aquel me hizo esto, el otro me hizo lo otro, aquel me miró torcido, aquel me miró derecho, aquel no me dejó entrar, el otro no me hizo esta cosa. Hermano, ninguna de esas cosas le traerán valor a su vida. Lo que le traerá valor a su vida es que usted viva en estricta lealtad delante de Dios. Y a veces ese camino, aparentemente a nuestros ojos, puede ser un camino lento. Puede ser un camino que no venga con resultados inmediatos. Pero déjeme decirle, si usted es fiel en ese andar, tendrá mejores resultados que haciendo cualquier otra cosa en su vida. Dios estaba preparando el corazón de José. Dios estaba templando el carácter de José. Dios estaba instruyendo la vida administrativa de José. Porque pasaría de administrar una propiedad, una casa, con muchos bienes, con muchas oportunidades, tomando decisiones, viviendo en ese estado de humildad, así como cuando era un esclavo a cuando era ahora un administrador o un mano derecha del dueño. Estaba siendo preparado, su vida estaba siendo moldeada, porque prontamente estaría gobernando toda una nación. Toda una nación. Y aunque pasaron casi 50 años de a lo que estoy diciendo que estaban gobernando una nación, hermanos, y parece ser que para algunos ese proceso es demasiado largo, 50 años, qué disparate, tanto tiempo tuvo que esperar. Déjeme decirle, cuando llegó a los 50 años tenía la habilidad, tenía la capacidad, tenía la relación con Dios, tenía la comunión con Dios para llevar adelante a toda una nación. Una nación, hermano, que se transformó en ese momento en el granero del mundo. Porque mientras todo el mundo, hermanos, no tenía para comer, Egipto repartía comida para el resto del mundo. Pero eso era porque Dios estaba respaldando a José. Porque Dios estaba bendiciendo a José. Porque Dios estaba con José. Entonces, donde José estaba, en ese lugar había bendición de Dios. Y aquí es otra cosa en la que quiero reflexionar, hermanos. Donde José estaba, en ese lugar estaba la bendición de Dios. Estaba en la casa de Potifar, allí en la casa de Potifar había bendición de Dios. Estuvo en el gobierno de Egipto, en el gobierno de Egipto hubo bendición de Dios. Déjeme decirle, lo que Dios propone en nuestra vida funciona de esta manera. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted si usted es fiel? Si usted es leal, si usted ha abrazado la fe, allí donde usted está la bendición de Dios. Donde usted trabaja, donde usted se desarrolla como persona, déjeme decirle, si usted es fiel, allí donde usted está la bendición de Dios. Dios lo acompañará, Dios lo respaldará. No se asuste si le dan una oportunidad y no sepa lo que va a hacer. Dios le dará la capacidad para estar en ese lugar. Dios lo respaldará para estar en ese lugar. Porque a veces, hermanos, Dios nos abre una puerta y no sabemos ni cómo entrar por ella. Y uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer acá? No sé cómo hacerlo. No sé cómo desarrollarlo. No se preocupe, hermanos. Dios que lo sabe todo. Dios, hermanos, que puede transmitir en nuestras vidas las mayores y más grandes capacidades que cualquiera de nosotros podamos recibir. Está allí respaldándonos. Por lo tanto, Dios nos dará lo que necesitamos para desarrollar esa tarea que tenemos adelante.
Amén. Dios es poderoso. Dios es eterno. Dios bendice lo que hacemos y Dios bendice en donde estamos. Así que no se desaliente, no se desanime, no mire como que está en un lugar que no le corresponde o que no está Dios con nosotros o que quizás está, digamos, de alguna manera dando un paso en falso delante del Señor. Si Dios le ha abierto la puerta, si Dios lo ha llevado hasta allí, es porque Dios tiene planes. Y aunque no sepa cuáles son esos planes, hermano, esté tranquilo porque Dios sabe cuáles son esos planes. Dios se lo dirá a su debido tiempo. Dios se lo dirá en el momento que usted necesite saberlo. Mientras tanto, hermano, trabaje con todo su corazón, con todo entusiasmo en lo que hace en su vida. Haga lo mejor que puede hacer. Hermanos, esto es como ir a contrapelo de nuestra sociedad, porque el uruguayo, hermanos, es pesimista por naturaleza. Y si hay alguien que se demuestra optimista, lo miran como bicho raro, dice, ¿este de dónde salió? O como ingenuo, hay veces que lo catalogan como alguien ingenuo, este es medio tonto, no se da cuenta de la realidad, no se da cuenta del problema en que está viviendo, no se da cuenta de lo que se avecina. Pero la Escritura nos enseña, hermanos, que Dios tiene todas las cosas bajo control. Y las cosas se van a producir siempre y cuando Dios quiera que se produzcan. El día que Dios diga esto no va más, hermano, le puedo asegurar, esto no va más. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Hoy nuestra sociedad está asustada, sobre todo la sociedad evangélica, que tenemos este problema, que tenemos el otro problema, que tenemos aquel otro problema, que nos van a hacer esto, que nos van a hacer lo otro. Hermanos, en el nombre de Jesús, Dios está preparando nuestro carácter para pararnos firmes a veces en determinados momentos, para pararnos firmes en determinadas circunstancias, para hablar de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y dice la Escritura que cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, Dios nos va a respaldar. Y no solamente nos va a respaldar, sino dice que estará allí con nosotros. Y no solamente nos dice que estará allí con nosotros, sino que también dice, hará bendición o bendecirá donde nosotros estamos por causa de que nosotros estamos allí. Porque Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José, dice la Biblia. Quiere decir que Dios también va a bendecir nuestra vida y va a bendecir el lugar donde estamos trabajando, desarrollando o estudiando o haciendo lo que sea necesario. ¿Por qué? Por causa de nosotros Dios traerá esa bendición. Y no me estoy saliendo de contexto, hermano. La Biblia dice que Dios respalda a sus hijos. Que Dios bendice a sus hijos. Que Dios le otorga ese cuidado y esa bendición para recibir lo que estamos esperando de parte del Señor. Pero no le tenga miedo a los procesos. Al contrario, aliméntese de ellos. A veces hay cosas que usted dice, esto lo merecería yo. ¿Por qué no me lo dieron si esto lo merecía yo? Tranquilo, Dios está preparando algunas cosas. Quizás en nuestro tiempo, alguna promoción o algún ascenso nos correspondería a nosotros. En nuestro tiempo. Pero Dios lo dejó pasar por alto. ¿Por qué? Porque Él está preparando también nuestra vida, nuestro carácter. Dios está mirando nuestra fidelidad, nuestra consagración, nuestra búsqueda espiritual, nuestro descanso en Él. Y cuando Dios está viendo todo eso, Él preparará nuestro carácter para que luego podamos hacer esa tarea como nadie en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos estará capacitando. Y esa es una mirada, hermanos, que todos nosotros debemos llevar adelante. No se apresure. No busque esas cosas que tanto anhela por su propia fuerza. Espere en el Señor. Sea lo mejor que puede ser en el lugar donde esté. José, hermanos, no solamente fue el mejor en la casa de Potifar. Usted sabe que después la historia bíblica dice que la mujer de Potifar se metió con José. Y José tuvo que salir corriendo de la casa de Potifar. Perdió todo de la noche a la mañana.
Y no solamente perdió todo, sino que terminó en la cárcel. Pero en la cárcel fue también el mejor de todos. En la cárcel fue el mejor de todos. Dice que Dios estaba apoyándolo a José en ese momento de tanta injusticia. Dios lo estaba apoyando allí. Y se transformó en el mejor preso. A tal punto, hermanos, que dice que el carcelero le entregó las llaves de toda la cárcel. Vaya a ver a qué preso le damos todas las llaves de toda la cárcel. Bueno, esto pasó con José. Y de la cárcel, después que su carácter estuvo preparado y suficiente, saltó de la cárcel, ¿a dónde? Al gobierno de Egipto. Y allí en el gobierno de Egipto, hermanos, se transformó en el mejor de todos. Porque esa era su filosofía. No estaba sirviendo a este mundo, no estaba sirviendo a las personas de este mundo, estaba sirviendo al Dios de los cielos. Y sabía que su trabajo estaba siendo visto por el Dios de los cielos. Y sabía que las cosas que pasaban en su vida estaban dirigidas por el Dios de los cielos. Y sabía que las recompensas que llegaban a su vida no llegaban, hermanos, por la filosofía de la gente, sino que llegaba porque Dios lo promovía, porque Dios lo llevaba. Amén. Esto es algo que debemos entender en nuestra vida. Contar con el favor de Dios. Contar con el favor de Dios. Tenga esa búsqueda en su vida, hermanos, en contar con el favor de Dios. Cuando contamos con el favor de Dios, todo se refleja en lo que hacemos. Todo se refleja en las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos, dice la Escritura, que salen bien. ¿Por qué? Porque contamos con el favor de Dios. Es algo que tenemos que descubrir. Es algo que, hermanos, tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Amén. Que tenemos que poner en práctica a nuestro alrededor. Esto, hermanos, es ir a contrapelo del mundo. Porque acá en Uruguay existe esa avivada criolla que dice que tenemos que engañar en vez de que comportarnos en forma leal. Sacar ventaja de alguna situación, de alguna cosa. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que el Hijo de Dios se tiene que comportar en forma intachable. Amén. Si usted está estudiando, y le hablo a los jóvenes, usted no tiene que copiar. Usted no tiene que mirar lo que está haciendo el vecino. Usted no tiene que hacerse el popular trencito y llevarlo en la manga para hacerlo. Usted estudie en el nombre del Señor. Y que saque el puntaje, hermanos, que tiene que sacar en ese momento. Y para la próxima vez, si no lo logró, va a estudiar más. Porque también tenemos esa filosofía de los uruguayos. El mayor logro con el menor esfuerzo. No hay logro sin esfuerzos. Hay que esforzarse en la vida. Hay que trabajar arduamente. Amén. Nadie nos contemplará absolutamente nada. Nadie tendrá contemplaciones con nadie cuando entre en el mercado laboral, cuando entre en el mercado del estudio, hermanos, allí le van a dar lo que le tienen que dar. No, lo que pasa es que yo en la noche no pude estudiar porque me desvelé, porque... No, hermano, no me interesa nada, aquí viene. O en el trabajo, poniendo excusas. Eso no funciona. Tiene que ser el mejor en el lugar donde está. Porque siendo el mejor, contará con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios. Y eso es lo que buscamos, el respaldo del Señor. El respaldo del Dios Todopoderoso. Haciendo lo mejor. Quizás hoy, hermano, no pude encontrar lo mejor de mí para desarrollar esto, pero me voy a preocupar para que la próxima vez salga mejor todavía. Y Dios me dará la capacidad. Y Dios me llenará con los dones espirituales. Y Dios me fortalecerá. Y Dios me dará visión. Y Dios me pondrá lo que me falta para que pueda desarrollarlo mejor. No me tengo que asemejar ni a fulano, ni a mengano, ni a sultano. Porque a veces transformamos ídolos de algunas personas que queremos ser como ellos. Hermano, déjeme decirle, Dios lo ha hecho
y ha roto el molde con todos nosotros. Aunque por ahí dicen que usted tiene un parecido, pero parecido sepa que no es igual. No es igual. Dios lo ha hecho único. Dios lo ha hecho, hermanos, único. Y como tal debe de pensar en ese sentido, para que Dios esté con usted y lo bendiga. Amén. Cada vez que miro la vida de José, hermanos, me gusta esa filosofía. Me descomprime muchísimo el saber que Dios está allí para cuidar de nosotros. El saber que Dios está allí para promocionarnos. El saber que Dios está allí para ver lo que los demás no ven. La Biblia dice, hermanos, que el ser humano natural ve lo que está afuera. Pero Dios, dice la Escritura, ve de qué estamos hechos. Dios ve esa buena madera que hay en nosotros. Dios ve ese buen temple que hay en nosotros. Eso que solamente Dios puede verlo. Pero nosotros los seres humanos a veces vemos la apariencia y ahí sacamos nuestras conclusiones si nos agrada o no. Pero Dios puede ver mucho más allá. Quizás muchos hubiesen desechado a José. Este muchachito. Por la apariencia de este muchachito, muy jovencito, ¿qué estará haciendo? No es posible. Pero Dios estaba allí para fortalecerle y bendecirle. Voy a invitar que se pongan de pie en esta hora. Aleluya. Que cierre sus ojos, que incline su rostro en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque allí donde quiera que nosotros estamos, allí donde quiera que nosotros nos movemos, en nuestras actividades cotidianas, déjeme decirle, allí está la presencia de Dios con nosotros. Esto es así. Dios va donde nosotros vamos. Dios se mueve donde nosotros nos movemos. Por eso nosotros debemos comportarnos, aleluya, en forma de personas fieles delante del Señor. Leales delante del Señor. Aleluya, sabiendo que no estamos aquí para agradar a los seres humanos, sino que estamos aquí para agradar a Dios. Pero esto no es como una especie de reproche, sino que esto es que cuando adoramos a Dios, cuando agradamos a Dios, despertamos en las vidas de aquellas personas que nos rodean esa curiosidad de que cómo puede ser que todo lo que hacemos comienza a prosperar y a ser bendecido. La meta del Señor es que la gente termine concluyendo de que hay un Dios en los cielos que bendice a sus hijos y que luego despierten a esta realidad para que busquen a Dios también y ellos reciban la misma bendición que nosotros hoy tenemos. Y la palabra del Señor corra. Y la palabra del Señor se multiplique. Y la palabra del Señor inspire. Y la palabra del Señor dé esperanza. Y la palabra del Señor llene de gracia a las personas. Y que en esta hora puedan tener, aleluya, mejores expectativas que las que tienen. Y saquen su mirada hacia situaciones egoístas o situaciones donde quieren solamente